Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga, amada iglesia. Es un gusto nuevamente poder estar compartiendo con ustedes una porción de la palabra, una enseñanza más de lo que Dios quiere hablar a través de la palabra por medio de su Hijo Jesucristo. En esta hora me toca compartir y le doy gracias a Dios por la oportunidad nuevamente que nos permite estar en las redes. Les mandamos un abrazo, un saludo, un saludo muy, pero muy fuerte y le damos gracias a Dios por la vida de todos los que nos siguen por las redes, a la iglesia en especial de Hay Poder en Jesús. Y en esta hora quiero hacer una oración para que sea Dios dirigiendo esta enseñanza, el Espíritu Santo, que siga revelando lo que debemos de hablar, lo que debemos de decir. Señor, en esta hermosa hora te doy gracias porque sé que tú eres el que pone todos los medios para que tu palabra llegue a esos lugares, a esos hogares, a esos corazones, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Hoy queremos pedirte dirección, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos conduzca por el camino del bien. Te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que estarás haciendo, Señor. Estamos iniciando un año nuevo en el cual tenemos tantos deseos de cambiar y de ser transformados por tu palabra. Un año nuevo en el cual necesitamos aprender más de tu palabra, Señor. Por eso pido dirección del Espíritu Santo en esta hora, que seas tú el que hable a nuestras vidas por medio de tu palabra. En el nombre precioso y bendito de tu Hijo Jesús, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Padre, por darnos vida y vida en abundancia. En el nombre precioso y bendito de tu Hijo Jesús, ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, yo les invito a que vayamos a la lectura de la palabra. Vamos a estar observando en el libro de Juan capítulo 6, versículo 22. El título de este mensaje es La gente busca a Jesús. ¿Realmente la gente está buscando a Jesús en estos tiempos? Yo quiero leer con ustedes unos versículos en el libro de Juan, capítulo 6, versos 22. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Verso 23. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Verso 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hasta ahí vamos a hacer un paréntesis. Vamos a estar leyendo lo que es la palabra de Dios por medio de la revelación del Espíritu Santo. Usted conoce la historia. Jesús, días anteriores, anda sobre el mar, camina sobre el mar, van en una jornada larga para poder ir a visitar ciudades, cruzando por el mar y llegando a otra ciudad. Pero hay algo muy importante, amada iglesia. Jesús
siempre se dejó guiar por el Espíritu de Dios y obedecía la voz del Padre. Dice la palabra de Dios que la gente fue a buscar a Jesús y fueron hasta la ciudad de Capernaum. Hoy en la actualidad, tocando puntos de importancia en la vida de los seres humanos, ¿realmente estamos buscando a Jesús? Como en aquella enseñanza, como en aquella historia que nos escribe Juan. Ahí la gente fue, vieron que no estaba ahí en las barcas donde había descendido y fueron a buscarlo a Capernaum. Dice la palabra de Dios que mucha gente estaba reunida para poder entender el mensaje que Jesús les hablaba. Hoy podemos ver que de una o de otra manera, amada iglesia, la gente no quiere saber o no quiere buscar a Jesús. Pero ¿qué es buscarlo realmente en la actualidad? En aquellos años, la gente iba a buscar a Jesús, físicamente lo podía ver, observar, y muchos podían tocar su cuerpo, muchos escuchaban su voz, mucha gente estaba dispuesta a cruzar el mar o el río para poder ir a ver a Jesús, buscarle. Y hoy en esta actualidad, mucha gente no puede entender que buscar a Jesús hoy se relaciona en lo espiritual. Hoy tenemos el deber y la obligación de buscar a Jesús en lo espiritual. No lo vamos a poder ver físicamente como aquellas personas que tuvieron que cruzar el río para poderlo ir a buscar. Hoy usted tiene al alcance al Espíritu Santo. Amigos que nos han visto por las redes sociales y que muy pocas veces les han hablado de Jesús, hoy usted tiene la oportunidad de poder buscar a Jesús espiritualmente. Y nosotros que vamos a la iglesia tenemos la obligación, el deber de seguir buscando a Jesús por medio de la palabra. ¿Pero qué es buscarle? Cuando usted encuentra algo dentro de la sociedad, del ámbito laboral o en el hogar, usted se enfoca en buscar algún objeto que se le ha perdido, en buscar algunas llaves, mencionarlo por esta ocasión, que se han olvidado dónde las dejó, y se da la tarea de buscarlas. O las mujeres muchas de las veces no recuerdan dónde dejan el dinero, dónde dejan el celular muchas veces, y se dan a la tarea de buscarlo dentro del hogar. Y hasta que logran encontrar, termina esa búsqueda. ¿Sabe una de las cosas? Cuando usted y yo como iglesia buscamos a Dios o a nuestro Señor Jesús en nuestros momentos de dificultad, de prueba, de angustia, clamábamos por un cambio en nuestro interior. Clamábamos en las noches o en los días, cuando estaba a la orden del día el pleito, la situación difícil con el familiar querido, ya sea con el esposo, con la esposa, con los hijos, póngale usted el nombre que quiera, con los padres, cuando estábamos en el apogeo de la discusión, del pleito, de la ira, cuando la gente está en un momento de angustia, en un momento de duelo muchas de las veces, en un momento del problema, empezamos a buscar algo que necesitamos en nuestro interior. Y ese algo se llama Jesús. Asimismo, la gente de aquellos años dice que al día siguiente
menciona en el 22 que la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. La gente ya conocía la figura meramente humana de Jesús. La gente que se juntaba para poder observar las maravillas, los milagros de Jesús que hacía a la ciudad que fuera, la gente ya tenía muy bien visualizada la figura de Jesús en sus mentes y buscaban a ese ser supremo porque habían escuchado que Él hacía milagros, que Él sanaba a los enfermos, que Él levantaba a los muertos, limpiaba a los leprosos, que Él hacía grandes maravillas, amada iglesia. Hoy la gente lamentablemente no quiere buscar a Jesús. Se ve en una necesidad tan difícil que está atravesando por su vida. Se ven un problema tan grande que están pasando. Se sienten tan agobiados con un corazón lleno de angustia, de dolor, muchas veces lleno de odio, de coraje, de rencor, y no son capaces de poder ir a buscar a Jesús en lo espiritual. Porque usted ya no va a poder ver a Jesús en lo terrenal, en lo carnal, su cuerpo hecho humano. Ya no lo vamos a poder ver de esa manera, amada iglesia. Pero yo estoy seguro que si, como en aquellos años, la gente escuchara que Jesús está en tal colonia o en aquel estado, mucha gente iríamos a buscarle, porque necesitamos ser sanados y restaurados, porque necesitamos ser edificados en nuestro interior, porque queremos tener una paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente nuestro Señor Jesucristo la podía dar. Porque queremos tener una familia bien organizada y a través de la enseñanza de Jesús o podríamos obtener la instrucción para poder tener una familia organizada, educada, con buenos principios. Definitivamente las familias o las personas que buscaban a Jesús en aquellos años era porque llevaban alguna enfermedad, era porque querían una instrucción de Él, era porque nada más también tenían ganas de conocerle y de verle. Hoy todo eso se ha olvidado en muchos hogares y en muchas familias. Aun cuando las situaciones están tan difíciles y ha habido muertes dentro de los hogares, se rehúsan a buscar a Jesús. Y muchas de las familias, cuando usted les habla de la palabra de Dios, rechazan la palabra de Dios para sus vidas. Es algo increíble que está sucediendo en la actualidad. La gente se está desviando por conocer otras tendencias, otras costumbres. Se está desviando por conocer o querer aprender de otros baales, de otras cosas que no son meramente importantes en la vida del ser humano, porque cuando nosotros ponemos y enfocamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu a lo que Dios menciona en su palabra, déjeme decirle que el corazón que tenemos dentro de nosotros empieza a ver un cambio radical. Empieza a notarse un cambio en el cual tenemos que hablarle a la gente de lo que es la palabra de Dios. Queremos conocer aún más lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Él nos dejó por instrucción las sagradas escrituras. Él nos dejó por instrucción la Biblia para que nosotros nos instruyamos en ella y podamos conocer lo que ha dejado para cada uno de nosotros. Cuando la gente fue y buscó a Jesús, le encontró y Él empieza a hablarles de muchas maneras entendibles para que pudieran comprenderlo. Mire, yo quiero leer nuevamente con ustedes el versículo 24 y dice lo siguiente: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús.
Dice el verso 26, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les respondió y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús sabía de antemano lo que había en los corazones de todos y cada uno de aquellos personajes que le fueron a buscar. Y le dicen, ¿cuándo llegaste acá o cómo llegaste acá? Jesús les menciona y les dice que de cierto os digo que le buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Muchas de las personas hoy en la actualidad, de igual manera, amada iglesia, empiezan a buscar a Jesús porque piensan o imaginan que obtendrán ganancias, que obtendrán beneficios terrenales, que obtendrán la comida y la bebida. Y esto es lamentable, porque buscar a Jesús de esa manera no es la adecuada. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, dice la palabra, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Cómo lo podemos encontrar? Por medio de su Hijo Jesús. Jesús nos enseña que la justicia debemos de hacerla efectiva y muy, pero muy provechosa en nuestra vida. ¿Qué es hacer la justicia para nosotros como seres humanos en la actualidad? Conocemos que las leyes se rigen y se levantan para que el ser humano pueda cumplirlas. Un juez tiene que hacer justicia delante de todo un comité o testigos visuales oculares para acusar a una persona. Y él va a tener que hacer justicia para esa persona. De igual manera, Dios va a hacer justicia con cada uno de nosotros. Él, delante, dice la palabra que compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y Él va a hacer justicia para cada uno de nosotros. De igual forma, nosotros como seres humanos, como hijos de Dios ahora, tenemos el deber de hacer justicia en aquellos que conocemos y que muchas de las veces están cometiendo actos que no son agradables. Tenemos que hablarles de la justicia también. Ser justos para nosotros es de suma importancia para la vida cotidiana de los seres cristianos, de los que vamos a la iglesia. Tenemos hoy que observar muy bien que si antes cometíamos equivocaciones en decir o hablar a la ligera, hoy no tenemos que hacerlo. Que muchas personas cometían robos y equivocaciones, hoy no deben de hacerlo. Deben de ser justos, de hacer justicia, de regresar a conocer o a buscar la palabra de Dios para que pueda usted ser justo. Nosotros tenemos el deber de ser justos delante de todos y cada uno de aquellos que nos están de una o de otra manera siguiendo y observando como lo hacían con Jesús. Porque también vamos a estar siendo observados por mucha gente. Mira, él es justo y está robando.
Según él se cree justo y ya está hablando de más. Según él es justo y está juzgando y criticando a los de la iglesia. Según este hermano es justo y está haciendo las cosas inadecuadas. Según él es pastor o pastora y están hasta lucrando con lo que Dios está haciendo. Y para muchos y para muchas personas van a tachar y van a mencionar cosas inadecuadas. Ellos no son pastores como los dicen. Ellos no son siervos o servidores de Dios como mencionan. Pero déjeme decirle que esas personitas están en un error porque están juzgando. Porque a lo mejor no se les ayudó en el momento indicado económicamente o materialmente y se enojaron y empiezan a hablar de las personas. Jesús por eso le decía, ustedes no me buscan por las señales, por los milagros que hice, sino me van a buscar por la comida y la bebida que les di. Y de igual manera muchos van a buscar a Jesús por ese motivo. Pero usted y yo que estamos en una iglesia hablando de la palabra, tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, buscar a Jesús con todo nuestro corazón. Él irá limpiando el camino para que nosotros podamos andar en él, quitando a la gente impía, quitando a la gente inadecuada y poniendo a la gente adecuada, porque así como en aquel entonces, es cierto que muchos seguían a Jesús por eso mismo. Pero hoy usted y yo tenemos que buscar a Jesús para aprender de la palabra, para ser sujetos a la palabra, para ser obedientes a la palabra, amada iglesia. Ese es nuestro deber, eso es nuestra obligación, el que seamos obedientes y sujetos, el que estemos hablándole a la gente de la palabra sanamente y la gente va a estar observando que hablamos verdad por medio del Espíritu Santo, por revelación del Espíritu Santo. En esta actualidad, mucha gente, muchísima gente está saliendo de las iglesias dolida, está saliendo de las iglesias cristianas con un corazón roto y quebrantado. Pero ¿sabe por qué? Porque no se dejó instruir en la palabra, porque no le permitió a los servidores o a los pastores o a los profetas o a los integrantes de la iglesia poderles instruir en el camino del evangelio. Hemos hablado de estos temas que mucha gente está dejando las iglesias tan solo por el hecho de que los pastores no le saludaron o no le hicieron una llamada o no fueron a su casa cuando estuvo en prueba o cuando estuvo un enfermo o más aún cuando hubo un deceso, se enojan y critican y juzgan. Pero déjeme decirle que el pastor no le va a dar la salvación, que el líder no le va a dar la salvación, que ningún integrante de la iglesia puede darle la salvación espiritual, la salvación para que usted pase a vida eterna, como lo vamos a ver más adelante. Todo eso se lo va a dar Jesús. Por eso usted tiene que buscar a Jesús para ser instruido en la palabra. Y que cuando tengan que exhortarle, usted sea paciente para escuchar y también sea sujeto para obedecer. Quiero continuar leyendo. Y dice el versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Verso 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La gente contesta y muchas veces pregunta, ¿qué tengo que hacer para aprender de la palabra de Dios? ¿Qué tengo que hacer para seguir la enseñanza de las Sagradas Escrituras? Pues es fácil. Dios dejó establecido
que seamos obedientes y sujetos a la palabra. Dios en el Antiguo Testamento le da unas tablas a Moisés en las cuales vienen los 10 mandamientos y en los cuales nosotros debemos de estar enfocados. Y Jesús en el Nuevo Testamento los resume: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Creer en Dios sobre todas las cosas. Jesús habla claramente. ¿Tú te has preguntado alguna vez qué tengo que hacer para seguir a Jesús? Tienes que cambiar tu manera de hablar. Tienes que cambiar tu manera de decir malas palabras. Tienes que cambiar tu manera de beber exageradamente. Tienes que cambiar y dejar las adicciones a un lado. Tienes que cambiar y dejar las infidelidades a un lado. Todo lo que es malo y que tú conoces, iglesia, las mujeres pueden decir: ¿yo qué tengo que hacer para cambiar, para aprender más de la palabra? Dios también te habla a ti, amada hermana, amiga que nos sigues por las redes, y te dice que tienes que ser sujeta al esposo, obedeciendo lo que Dios dejó, que le honres, que le obedezcas, que le ames, no que hables y critiques de él, y viceversa. El esposo tiene que amar a la esposa, honrarla, respetarla, ayudarla, porque es su ayuda idónea, porque el varón es la cabeza. A eso nos mandó Dios, y muchas de las veces no podemos hacerlos. Aquí la gente preguntaba y decía: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Tienes que creer en Jesús. ¿Qué tienes que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Primero que nada, tienes que aprenderlas. Tienes que aprender las prácticas que Dios dejó establecidas en su palabra, y después empezarlas a hacer en tu vida personal. Y aún así, la gente va a juzgarte y a criticarte. Pero realmente lo que tú estás haciendo es obedecer a Dios. De un principio va a costar trabajo, definitivamente. Cuando tú comienzas a conocer de la palabra de Dios y a leerla, quizás no la vas a entender inmediatamente, pero en tu interior va a empezar un cambio espiritual. Va a empezar un cambio en el cual tú tienes que darte cuenta. Y tiene que ser un cambio que con el correr de los años, de los días, de los meses, de las horas, tiene que ir en aumento. Porque no puedes tú estar recordando un pasado que te atormenta, un pasado que te agobia, en el cual puedes tú decir: fui yo casado y la esposa que tuve me fue infiel. Y que ya hayan pasado 10 años y todavía tú puedas seguir recordando esa infidelidad y que te duela. No la vas a olvidar, por supuesto que no, pero sí vas a tener que dejarla a un lado para poder seguir y aprender de las obras de Dios. No vas a poder tú vivir toda tu vida si en tu edad de 5 a 10 años fuiste maltratada, maltratado por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos físicamente, que te golpeaban y hasta te dejaban tirada o tirado, o hasta te colgaban y decía: ahí te quedas y te voy a castigar, y vas a sentir lo que es el rigor, porque muchas veces ejercían esa ley muchos padres anteriormente. Pero hoy tienes más de 50 años y no puedes seguir viviendo o recordando eso y que te haga daño. Tú tienes que olvidar, aprender a vivir. ¿Cómo puedes aprender a vivir las cosas que Dios te ha mostrado? ¿Cómo puedes empezar a hacer las obras de Dios? Creyéndole a Jesús, observando lo que Él hizo, que le mandaba el Padre. ¿Y qué fue lo que le mandó el Padre a hacer a Jesús? Primero que nada,
le mandó a despojarse de sí mismo, de todo, y lo envió a la tierra hecho hombre. Después empezó a crecer. María y José le enseñaron una educación muy buena, y Jesús crecía en amonestación y disciplina. Y después fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, y de ahí tú te sabes toda la historia de Jesús. Fue tentado en todo, salió e hizo milagros, y empezó a predicar la palabra, a sanar enfermos, a visitar aquellas casas, a enseñarles, a hacer ver a los ciegos, a limpiar leprosos, a resucitar a los muertos. Nosotros hoy en la actualidad tenemos que caminar en santidad, obedeciendo lo que Jesús dejó, amada iglesia. No recordando las cosas que hicimos o que pasaron hace más de 20 años y que no has podido dejar. Como te repito, vas a poder recordarlas, pero que no te hagan daño. No vas a poder olvidarlas, pero hoy estás en la etapa de la gracia donde Jesús está hablando en tu interior y te está diciendo que es tiempo que tú vivas una vida llena de santidad, de fe, de amor. Eso es lo que Jesús nos está enseñando por medio de la palabra. Verso 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Verso 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan del cielo, el pan del que habla aquí Jesús, es el mismo Jesús. Por eso lo menciona y lo escribe y dice que Él es el pan de vida, el pan que el mundo le tiene que conocer. La gente mencionaba y decía que nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito. Toda esa gente lo sabía y usted y yo lo sabemos definitivamente. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel comió el maná del cielo, comió el pan. Dios les alimentó, les dio porciones. Hoy en día, Jesús está hablando del pan espiritual que es Él. Cuando tú pruebas ese pan o cuando pruebas las mieles que están escritas aquí, las promesas que Dios dejó establecidas en las Sagradas Escrituras, las bendiciones que tienes por medio de la obediencia, te deleitas en lo que es la palabra y reconoces a Jesús como el pan de vida. No es un pan que puedas comer físicamente, que puedas llevarlo a la boca y te deleites y se quite tu hambre. Es un pan que da vida espiritual y empiezas a quitarte el hambre espiritual, el dolor que sentías, el agobio que te perseguía, el rencor que estaba en tu interior, el coraje que sentías al ver a lo mejor a tus hermanos en una posición mejor. Todo eso Jesús lo empieza a hacer porque es el pan de vida. Él lo único que desea y quiere es cambiar tu manera de pensar por medio de las Sagradas Escrituras. Jesús lo que nos está mostrando en esta actualidad que debemos de buscarle, no por el pan físico, no por la comida o por la bebida física, material, sino por lo espiritual, amada iglesia. A ti, amiga, amigo que nos sintonizas, que nos ves, que estás conectándote, yo te invito a que abras tu corazón y que tu boca confiese que Jesús
es el Señor de señores, el Rey de reyes, y que tú puedas abrir tu boca y confesarle y decirle: Señor, dirige mi vida de ahora en adelante, porque necesito ser cambiada y transformada para que se me quite este mal genio que tengo, para que se me quite esta enfermedad que me ha agobiado tantos años. La gente tiene que buscar a Jesús hoy en la actualidad para que su alma pueda ser sanada. Juan lo escribe y lo determina de esa manera, amada iglesia. Dice el versículo 34, y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús menciona y les dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Hoy en la actualidad la gente ve los milagros claros y palpantes y se gozan y se deleitan en la presencia del Señor, pero otros tantos no quieren creer. El pan de vida eterna es mismo Jesús, representado en tu vida. En tu interior Él vive porque tú le has abierto tu corazón como iglesia en Cristo. Y si tú empiezas a conocer, es la mejor decisión que pudiste haber tomado. Y si quieres conocerle, tienes que abrir tu corazón y confesarle con tu boca para que tú le puedas recibir y decir: entra en mi interior, Señor, entra en mi vida, porque necesito de ti, Padre. La gente puede ver los milagros y creen, pero otros también pueden ver los milagros y no creer. Es por eso que tú y yo tenemos el deber y la obligación de siempre predicar la palabra clara y transparente, amada iglesia, para que la gente pueda ver, creer y convertirse. ¿En qué tiene que ver? Tiene que ver a Dios en tu vida reflejada, amada iglesia. ¿En quién tienen que creer? Tienen que creer en nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de sus vidas, amada iglesia. ¿En qué tienen que convertirse? Convertirse al Evangelio, amada iglesia, a las buenas nuevas de salvación. Por eso es importante que la gente vea, crea y se convierta. Tiene que ver, creer y convertirse, amada iglesia. Convertirse a la palabra de Dios, al Evangelio, a nuestro Señor Jesucristo. Creer en Dios sobre todas las cosas, amada iglesia. Es tiempo de que tú y yo prediquemos y hablemos de lo que es la palabra de Dios. En la palabra de Dios dice la Escritura que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Oh Dios, de verdad conocer a Jesucristo, nuestro Salvador, es lo mejor que puedes hacer en esta hora. Has iniciado el año con bendición, has iniciado el año con unción, pero también muchos iniciaron el año con pruebas. Yo te invito a que te sujetes de la mano de Dios y le digas: Señor, no quiero soltarme de tu mano. No quiero soltarme de esa mano bendita y quiero ver un milagro más en mi familia, en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos, que sean convertidos o que sean sanados si estás pasando por una enfermedad, por una prueba. Pero no te sueltes porque has comenzado el año en el cual Dios va a mostrar el inmenso poder que desciende de lo alto. Y déjame decirte algo que se puede escuchar muy duro quizá para la gente que no tiene a Dios. Si en los propósitos y en los planes de Dios en esta época está que partamos con Él, que vayamos con Él, alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo Jesucristo. Empezaremos a vivir una vida eterna en Cristo Jesús. Pero si los deseos de Dios son los que estemos aquí en este mundo, en esta tierra, yo te invito a que tú prediques, hables y te conviertas a la palabra de Dios, porque es lo mejor que puede pasar, iglesia. Dice en el verso 37, todo lo que el Padre me da, vendrá, todo lo que el Padre vendrá a mí,
todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad? Dice el 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, del Padre el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, amada iglesia. Un día vamos a resucitar, así como nuestro Señor Jesús resucitó, de igual manera nosotros también vamos a resucitar, amada iglesia. Es necesario que empecemos a trabajar en lo que es en la palabra de Dios. Es necesario que tengamos que caminar en santidad, en obediencia, en sujeción, que tu alma, tu cuerpo y tu espíritu sean sujetos a la palabra, obedientes a la palabra. Tienes que ser obediente a ella. Yo sé que no es fácil, que el mundo que nos rodea, que la atmósfera en la cual nos desenvolvemos, que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, podemos notarlo y podemos ver que hay maldad, que hay peligro, que hay asesinatos, que hay violaciones, que hay vicios, que hay robos, que hay hurtos, que hay muchas cosas malas y lo podemos notar alrededor. Dice la palabra de Dios que en el mundo habrá aflicción, pero que confiemos porque Jesús ha vencido al mundo. Entonces vamos a confiar, vamos a tomarnos de la mano de Dios en este inicio de año, que lo que se estaba viviendo, pidiendo hace 3, 4 días atrás, 5, 6 días, que vuelva también a tener el mismo auge en este momento. Que recuerdes que el entusiasmo, el amor, el anhelo de que aprendieras de la palabra de Dios, viva y permanezca en tu corazón, amada iglesia. Tenemos que leer constantemente para ser instruidos en ella. Tenemos que aprender de ella para poderle hablar a la gente y decirle que hay una manera diferente de vivir. Mira, las personitas, aquellas que necesiten de la palabra, llévalas a los pies de Dios. Nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios tenemos que cumplir el propósito de predicar la palabra de Dios. Escuchaba a un pastor decir que muchas veces el desánimo llegó a su vida. Muchas veces el desánimo se presentaba al frente y tenía pruebas y luchas y muchos servidores y muchos representantes de la palabra de Dios lo van a tener, aún dentro de los hogares, muchas de las veces hasta con el esposo o la esposa, con los hijos o con las hijas. Va a haber pruebas, pero lo mejor que podemos hacer es sujetarnos de la mano del Padre, pedir unción del Hijo y revelación del Espíritu Santo y caminar con ellos, porque ellos solamente nos van a llevar a un lugar de seguridad, a un lugar de reposo, a un lugar de tranquilidad, a un lugar de paz. Tenemos que estar hablando de la palabra. Tenemos que estarles diciendo a la gente que hay una manera diferente de vivir en Cristo Jesús. Que los que aún están en nosotros, con nosotros y están vivos, decirles que hay una manera de vivir. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, amada iglesia. Es tiempo de levantarnos con unción, con poder, con obediencia. Es tiempo de que nos amemos los unos a los otros, no de estar juzgando, no de estar hablando del hermano, de la hermana, de los hijos del pastor, de la pastora, no estar hablando de los siervos de Dios, porque trae a tu vida pesar. Tú sola te estás haciendo daño cuando juzgas o criticas a alguien más. Por eso Jesús decía, ¿por qué te fijas en la viga de tu hermano y no te fijas en la tuya? Tienes que meditar en la palabra, iglesia. Juan escribe y dice lo siguiente: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo
y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 41. Recuerda que estamos viendo capítulo 6 de Juan, y dice el 41, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Amada iglesia, hoy en la actualidad, la gente que no quiere aceptar a Dios en su vida seguirá murmurando de Él. Hoy la gente que no quiere seguir a Jesús o no quiere buscar a Jesús estará hablando de Él. Pero tú que le seguiste, que le buscas y que estás seguro que te resucitará en el día postrero, tenlo también en tu mente que van a hablar y murmurar de ti. Y como te repito y te digo, van a hablar y murmurar de ti porque la gente no quiere, no desea aceptar una vida diferente en Cristo Jesús. Pero tú que has aceptado, continúa adelante. Déjate ser instruido en la palabra, amada iglesia. Déjate ser instruido porque es necesario que esto acontezca. Que todo lo que tú estás viviendo le des gracias a Dios. Estás pasando por una etapa de tu vida exitosa, llena de felicidad, llena de dicha. Alabado sea el nombre del Padre, alabado sea el nombre del Hijo. Dale honra a Él, dale gracias a Él. Estás pasando por una etapa difícil de tu vida, en un enfermo en tu casa, una enferma dentro de la familia. Estás pasando con un problema con el hijo, con la hija. También regocíjate en el Señor, amado hermano, hermana. Regocíjate en el Señor y dile, Señor, te doy gracias por haber llegado a mi vida y sé que aún dentro de la aflicción, de la rebeldía de mi hijo, de mi hija, de la enfermedad de mi esposa, de mi esposo, tú me vas a sacar adelante y tú me vas a enseñar que en ti está la vida eterna y que en tus manos estoy segura y seguro y que toda mi familia va a servirte con el correr del tiempo. Eso yo te lo puedo garantizar, te lo puedo asegurar, que nos tomemos de la mano del Padre, que le digamos, Señor, quiero caminar en tu palabra, y Él va a llevarte por un camino de bendición, amada iglesia. Dice la palabra de Dios, verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Y el verso 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Amada iglesia, habla de muerte física. Muchos están muertos espiritualmente. Los judíos tremendamente juzgan y hablan y critican a Jesús diciendo una y otra cosa. Mucha gente está muerta espiritualmente. Jesús te da vida eterna. Si tú crees en el Padre, tienes que creer en el Hijo, en el Espíritu Santo. 3 personas poderosísimas en una sola. Nadie ha podido igualar esto, hermano. Nadie ha podido igualar. Nadie ha podido igualar el poder de Dios. Se han levantado dioses ajenos. Se han hecho baales. Se han inclinado a otras cosas, pero el Padre, el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, el Dios que descendió de lo alto, aquel que envió a su Hijo Jesucristo, nadie se ha podido igualar a Él. Él es poderoso en todos los aspectos. Él te da vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Él cambia tu manera de pensar. Él cambia tu corazón duro que tienes. Él transforma y pone un corazón de carne dentro de tu interior.
En esta hora tienes tú que meditar en la palabra, tienes tú que aprender de la palabra. No te dejes llevar por lo que tus ojos ven, no te dejes llevar por las modas establecidas, no te dejes llevar por nada que te aparte del camino de Dios. Recuerda que ancho y espacioso es el camino, pero lleva a la perdición. Y angosto es el camino que Dios ha trazado delante de ti, pero tienes vida eterna en él. Dios es bueno, porque su misericordia es para siempre. Quiero concluir con esto, amada iglesia, donde Dios habla en el verso 60. Dice la gente, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Verso 21. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Verso 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Jesús sabe muy bien lo que hay dentro de tu corazón. Jesús sabe muy bien lo que estás pensando y lo que vas a hacer el día de mañana y lo que vas a decir antes de que tu palabra salga de tu boca. Él ya la conoce. Él sabe muy bien lo que tú vas a hacer. Él sabe muy bien lo que tú estás pensando. Por eso también tienes que pensar cosas gratas. Tienes que hacer cosas buenas. Tienes que obedecer a la palabra, porque el Padre envió a su Hijo Jesús para que tú creas en Él y también tengas vida eterna. El Espíritu es el que te da vida. La carne en nada lo aprovecha, dice. Es cierto, el Espíritu está al dispuesto, pero a la verdad dice la Escritura que la carne es débil. No permitas que la carne sea débil. Ponte a orar y dile al Señor, necesito ser fortalecido, necesito ser fortalecida, necesito inclinarme a tu palabra, necesito aprender más de ella, porque muchas veces escucho a los jovencitos, a las jovencitas que son mis amigas, mis amigos, que me invitan a fiestas mundanas y yo quiero acudir, pero llénate de la gracia de Dios, instrúyete en la palabra, medita en la palabra. Hoy que tú estás dispuesto, hoy que eres joven, aprende de la palabra y te darás cuenta que todo eso es secundario. La palabra de Dios por medio de su Hijo Jesucristo te dará vida. Si tú, varón, esposo, te ha costado trabajo dejar el alcohol, las drogas, la pornografía, pide dirección a Dios, dile, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, quiero que me ayudes a dejar todo esto que estoy pasando, viviendo, porque no es mío. No viviste, no naciste con eso. Déjame decirte, varón, que no naciste con esa adicción, sino que tú decidiste adquirirla, pero hoy es tiempo de que la dejes, hoy es tiempo de que la apartes a un lado. A ti, amada hermana, mujercita del hogar, si crees que gritar, maldecir, las cosas salen bien, no, déjame decirte que no. Pide a Dios dirección para que Él pueda moldearte. Dile, Señor, yo quiero esa vida eterna por medio de tu Hijo Jesucristo. Quiero que la enseñanza del Padre por medio de tu Hijo Jesús llegue a mi vida. Quiero alimentarme de ese pan de vida. Quiero que Jesús me dé vida a través del Espíritu Santo. Quiero que tu Hijo me enseñe y me muestre el camino para poder estar en ese día, en la vida eterna, con los tres, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es tiempo de que nos volvamos a ellos. Es tiempo de que caminemos en santidad. Por eso, iglesia, yo te repito y te recuerdo,
que es necesario que reconozcas a Dios en todos tus caminos y que aceptes a Jesucristo en tu vida. Que le digas, Señor, necesito ser cambiado y transformado. Necesito ser lleno de tu Espíritu Santo. Tú puedes hablar con Él, tú puedes decirle en este momento, perdona mis pecados y quiero que entres a mi vida y que empieces a dirigirla y que empieces a decirme cómo hacer, cómo caminar y olvidar el pasado. Quiero aprender más de ti. Y Jesús, por medio de la palabra y por instrucción de los integrantes de la iglesia, el pastor, los servidores, los líderes, todos aquellos que Dios ha levantado en las iglesias, permite que a ti te instruyan si eres o si estás asistiendo a la iglesia por primera vez. Recuerda que las transmisiones son de suma importancia por las redes. Las transmisiones que se hacen es para llegar a los hogares, es para que podamos entrar a los hogares por medio de la palabra y compartirla ahí. El servicio, no se te olvide, la iglesia Hay Poder en Jesús México. Los servicios los domingos 11 de la mañana. No se te olvide, está ubicada la iglesia atrás del Metro Olímpica. Puedes asistir. Avenida México, calle Francia, esquina con calle Francia. No se te olvide, atrás del Metro Olímpica. Recibe un cordial saludo de nuestros pastores Eduardo y Abigail Espejel. Y no se te olvide seguir sintonizándonos, conectándote por las redes. La radio estamos transmitiendo, nuestro pastor está transmitiendo una bendición grande. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Así es que no se te olvide, amado pueblo de Dios, que Dios les bendiga en gran manera y que todo lo que ustedes hagan y que todo lo que realicen y que todo lo que tengan pensado hacer, el Dios de lo alto se los conceda conforme a la integridad de su corazón. Nos vemos y que Dios les bendiga.